Recuerdo cuando descubrí la aromaterapia por primera vez hace varios años. Estaba fascinada con los aceites esenciales y emocionada de intentar usarlos. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que debería haber investigado un poco más antes de sumergirme en la aromaterapia. Te ofrezco el consejo que desearía haber tenido cuando era un novato en aromaterapia. 1. Compre 1 o 2 libros de aromaterapia. Elija solo 1 o 2 libros para comenzar su biblioteca de aromaterapia. Seleccione libros que sean recursos generales, que le brindarán información básica y lo ayudarán a descubrir las áreas en las que tiene mayor interés. 2. Únase a los foros de discusión sobre aromaterapia. Los grupos de Facebook, las páginas de Instagram y otros foros son excelentes recursos para los novatos en aromaterapia. Lea debates anteriores, haga preguntas y aprenda de los demás. 3. Elija 5 o 10 aceites esenciales para comenzar. Aunque puede sentirse tentado a comprar más, intente comenzar con solo 5 o 10 aceites esenciales diferentes. Los aceites esenciales pueden ser bastante costosos, por lo que es posible que desee experimentar con algunos al principio y luego invertir en más si decide continuar con la aromaterapia. 4. Asegúrese de comprar aceites esenciales 100% puros y sin adulterar. Cuando compre aceites esenciales, elija un fabricante conocido y de buena reputación. Los aceites sintéticos, de fragancia y de perfume no son aceites esenciales. Contienen productos químicos artificiales y no tienen valor aromaterapéutico. 5. Compre al menos un aceite portador. Para casi todas las aplicaciones tópicas de aromaterapia, deberá diluir los aceites esenciales en un aceite portador. Los buenos aceites portadores para todo uso incluyen el aceite de almendras dulces, el aceite de girasol y el aceite de semilla de uva. Compre aceites portadores de grado cosmético y use solo unas pocas gotas de aceite esencial por onza de aceite portador. 6. Almacene sus aceites correctamente. Los aceites esenciales deben almacenarse solo en recipientes de vidrio oscuro. Dado que los aceites esenciales son volátiles, mantenga las tapas bien cerradas. Los aceites esenciales y los aceites portadores deben almacenarse lejos del calor y la luz. Los aceites portadores eventualmente se volverán rancios, por lo que es mejor comprar cantidades más pequeñas. 7. Aprenda a hacer una prueba de parche. Los aceites esenciales pueden causar reacciones adversas, por alergia o por sensibilización con el tiempo. Una prueba de parche ayuda a determinar si podría reaccionar a un aceite esencial en particular. Aprenda cómo realizar una prueba de parche en la piel con cada aceite nuevo que desee usar por vía tópica. 8. No use aromaterapia con niños o mascotas. Hasta que esté completamente familiarizado con los aceites esenciales y los problemas de seguridad asociados, no los use en niños o mascotas, ni durante el embarazo o la lactancia. Los gatos, en particular, pueden verse afectados negativamente por los aceites esenciales. Asegúrese de que los aceites esenciales se mantengan fuera del alcance de los niños. 9. No ingieras aceites esenciales. Aunque leerá información contradictoria acerca de tomar aceites esenciales internamente, debe evitar hacerlo. Algunos aceites esenciales que son bastante seguros para usar por vía tópica pueden ser bastante tóxicos si se toman internamente. Además, algunos aceites esenciales pueden interactuar con medicamentos recetados o de venta libre. A medida que experimente y aprenda más sobre la aromaterapia, se sentirá más seguro al utilizar los aceites esenciales. Hay mucho por explorar, así que mantente seguro y diviértete. Aromaterapia para viajes, aceites esenciales para su viaje. Ir de viaje generalmente se considera una experiencia maravillosa, una que usted y su familia pueden haber planeado y esperado durante algún tiempo. Para divertirse al máximo, para aprovechar al máximo la experiencia, es importante que usted y sus seres queridos tengan los medios para superar esas pequeñas dolencias e incomodidades que pueden hacer que la experiencia varíe de levemente desagradable a francamente insoportable. ¿Cómo podemos incluir un pequeño seguro de viaje a nuestro ya sobrecargado equipaje? La aromaterapia tiene una respuesta con algunos aceites esenciales fácilmente disponibles. El mareo por movimiento, las picaduras de insectos, las dificultades digestivas y el cansancio general del viaje, por nombrar algunos, son molestias comunes que se experimentan al aventurarse fuera de casa. Una pequeña colección de aceites esenciales económicos puede brindar un gran alivio a estas dolencias que amenazan la diversión.
El tratamiento con estos aceites es simple y va desde inhalar un poco de aceite de un pañuelo, agregarlo a un baño o beber una gota con una taza de agua tibia. Y, afortunadamente, el alivio a menudo llega rápidamente debido a las poderosas propiedades de los aceites y la compatibilidad con nuestros propios cuerpos. Comenzaremos con llegar allí. Cualquier viaje comienza con viajar. Ya sea en automóvil, barco, avión o de otra manera, el mareo por movimiento comúnmente afecta a muchas personas, particularmente a los niños. Esto puede hacer que la parte de viajar de su experiencia no sea nada divertida. Introduce el aceite esencial de menta. La menta se ha utilizado durante mucho tiempo para calmar los estómagos inquietos y es fácil de usar. Una gota, es fuerte. En una taza de agua tibia, endulzada si lo desea, se puede beber antes y durante el viaje. Para los quisquillosos, se puede agregar una gota a una pequeña cantidad de miel y tomar con una cuchara para lograr el mismo efecto. El aceite esencial de jengibre también es conocido por calmar el malestar estomacal. Un poco inhalado de un pañuelo o diluido en un aceite portador y frotado en el abdomen puede brindar alivio. También se puede agregar una gota de jengibre al agua tibia y beberlo como un té fuerte. Esto también puede ser efectivo para algunos problemas estomacales relacionados con los alimentos, particularmente cuando se combina con el método de masaje abdominal. La menta también puede ser edificante para el conductor o el pasajero cansado. 1 o 2 gotas colocadas en pañuelos en el automóvil o cerca de su asiento liberarán el aroma a su alrededor. Sin embargo, tenga cuidado con este aceite, ya que aplicarlo en áreas sensibles de la piel, directamente debajo de la nariz y ciertamente cerca de los ojos, puede causar irritación. Los pañuelos con aceite no deben tocar estas áreas directamente. La lavanda ha sido llamada un botiquín en una botella debido a su amplia gama de efectos. El aroma de la lavanda es edificante y relajante, útil para el estrés en aeropuertos congestionados o carreteras llenas de gente. Respirar este aceite esencial muy seguro es efectivo tanto para adultos como para niños. Inhalar gotas de un pañuelo directamente o de uno colocado en su entorno puede ayudarlo a usted y a sus acompañantes a estar tranquilos. El aceite esencial de lavanda también es un eficaz cicatrizante de heridas debido a sus acciones antiinflamatorias, antibacterianas leves y regeneradoras de la piel. Se puede usar directamente en caso de quemaduras, mezclado 50 horas y 50 minutos con árbol de té y puesto curitas para prevenir infecciones, o mezclado con tomillo, linalol y eucalipto, 2, 4, 2, y agregado a un recipiente con agua para un efecto efectivo. Lavado desinfectante. La lavanda es muy útil para tratar mordeduras y picaduras, basta con colocar un poco, puro, sin diluir, sobre la zona afectada. Este aceite versátil también es un componente de una mezcla repelente de insectos compuesta por partes iguales de lavanda, tomillo, linalol y menta, y una dosis doble de aceite esencial de limoncillo. Una gota o más colocada en un pañuelo o tela alrededor de su habitación puede mantener a los insectos fuera de su espacio. Se pueden aplicar regularmente 3 gotas de esta mezcla por cucharadita de aceite portador en la piel, o puede mezclar una cantidad similar en cualquier loción que tenga. La lavanda también se puede utilizar en combinación con aceites de geranio, manzanilla, menta y eucalipto para aliviar los efectos del desfase horario. Salir de este estado de cansancio lo más rápido posible hace que cualquier viaje sea más placentero. Esto requiere que usted y sus acompañantes se sincronicen con la hora local, que descansen bien por la noche y tal vez un ascenso suave por la mañana y durante todo el día. Para ponerse al día con la hora local, relájese y prepárese para acostarse con partes iguales de aceites esenciales de lavanda y geranio. La manzanilla también se puede usar en lugar del geranio y funciona especialmente bien para calmar a los niños, si están irritables durante mucho tiempo. Cualquier razón. Agregue unas gotas a un baño o utilícelo en un aceite de masaje. Para abrir los ojos por la mañana, haga lo mismo usando cantidades iguales de menta y eucalipto. Los encontrará útiles en otros momentos en los que necesite un poco de claridad e iluminación. El limón también tiene algunos usos maravillosamente diversos. Es efectivo como antibacteriano, pero no tan fuerte como para ser irritante. Agregar varias gotas por litro a su agua potable ayudará a purificarla, y el agua puede actuar como desinfectante para lavar sus frutas y verduras. La necesidad de esto ciertamente depende de su ubicación, pero no es una mala idea siempre que la contaminación bacteriana sea una posibilidad. Además,
Beber regularmente agua con aceite de limón añadido puede estimular suavemente los sistemas linfático y digestivo, lo que ayuda a aliviar esa sensación de lentitud que a menudo acompaña a los viajes prolongados en avión y en automóvil. El eucalipto, la variedad de hoja estrecha, es una de las favoritas y también tiene una gran variedad de usos. Puede enfriar el cuerpo cuando hace demasiado calor y protegerlo cuando hace demasiado frío. Se encuentra en casi todas las fórmulas que se usan para aliviar la congestión, puede favorecer la circulación y brindar ligereza a la cabeza cansada de viajar. El aceite de eucalipto se puede utilizar como la menta para animar y vigorizar durante largos intervalos en un automóvil. Puede agregarse a un baño frío o usarse en una compresa fría en casos de agotamiento por calor y golpe de calor, acompañado, por supuesto, de abundantes cantidades de agua y electrolitos. Y usarse de manera similar para reducir la fiebre. El aceite de eucalipto se puede mezclar con geranio como aceite de masaje, 3 gotas de eucalipto y 2 gotas de geranio por cucharadita de aceite portador, para aliviar los calambres por calor. Para el alivio de la congestión, a un baño completo, agregue una gota de eucalipto, 3 gotas de limón, 2 gotas de tomillo y 2 gotas de árbol de té, sumérjase y respire profundamente. O simplemente agregue unas gotas a un recipiente con agua humeante e inhale. Estos son solo algunos ejemplos de formas de hacer que sus experiencias de viaje sean más placenteras con la aromaterapia. Con un poco de esfuerzo, puede ampliar su conocimiento de estos aceites, descubrir otros usos y encontrar otros aceites que funcionen bien para sus necesidades particulares. Estos aceites esenciales están fácilmente disponibles y son bastante económicos, aunque se debe tener precaución al comprar aceites, ya que algunos pueden estar adulterados y otros se producen en masa con técnicas que pueden limitar sus beneficios terapéuticos. Cuanto más agradable y bien redondeado sea el aroma de un aceite, generalmente mayor será su calidad. Tu nariz lo sabrá. Y como con cualquier aplicación de aromaterapia, comience lentamente, los aceites esenciales merecen un respeto saludable. Usar aromaterapia para curar el insomnio. La aromaterapia proporciona una forma natural de lidiar con el insomnio, la relajación, la ansiedad y el estrés. El propósito principal de la aromaterapia es producir un olor que induzca un efecto en el cuerpo humano. Los olores de la aromaterapia funcionan a nivel subconsciente. El olor puede afectar la forma en que reaccionan los seres humanos. Diferentes olores pueden estimular el cerebro y evocar sentimientos que luego se asocian con ese olor. La aromaterapia se utiliza para el bienestar mental y emocional. Los aceites de aromaterapia se utilizan a menudo para estimular o relajar a la persona según sea necesario. Algunos aceites de aromaterapia son manzanilla, pachulí, sándalo, neroli, ylang-ylang y mejorana. Hay algunas maneras diferentes en las que puede disfrutar de los olores de la aromaterapia, como poner unas gotas en el agua de su baño. Los aceites se pueden usar para masajes o incluso puede rociar unas gotas en su almohada por la noche. La manzanilla es un poco más versátil, ya que puedes beberla en forma de té o usar los aceites en algo similar a un quemador de incienso. Si busca en la aromaterapia con el único propósito de tratar el insomnio, habrá recetas reales que usted mismo puede preparar que funcionan muy bien para el insomnio. Uno en particular es una mezcla de 2 gotas de jazmín y 4 gotas de lavanda. Esto se puede usar en un difusor o puede colocar gotas alrededor de su cama. Solo asegúrate de que esté en un lugar donde puedas olerlo mejor. Esta mezcla también se puede utilizar para un masaje. Las velas de aromaterapia también están disponibles en los diversos aromas que se mencionan anteriormente, son un gran toque adicional, pero es probable que no liberen suficientes vapores para ayudar a combatir algo tan difícil como el insomnio. Junto con la aromaterapia, la meditación y el yoga funcionan de manera excelente como una forma de liberar la energía negativa de su cuerpo que le está causando la pérdida de un sueño precioso. Además de ayudar solo con el insomnio, lo llevará a una vida más saludable en general. El aceite de aromaterapia más popular que se usa hoy en día es el de lavanda. La lavanda es muy versátil y nunca se puede cultivar en su propio patio trasero. También funciona muy bien para problemas digestivos y como un antidepresivo muy eficaz. Además, calma los nervios, relaja el cuerpo y favorece el sueño. A veces, el estrés cotidiano de la vida puede acumularse y una combinación de aceites de aromaterapia puede ser literalmente mágica para crear un equilibrio armónico, una sensación de bienestar y relajación, y promover el sueño. Aromaterapia para curar.
El arte de la aromaterapia se ha practicado durante miles de años. Se encontraron pruebas sólidas que relacionan la aromaterapia con muchas tradiciones antiguas. Aunque los aceites aromáticos se han utilizado para tratar y curar diversas dolencias y afecciones durante siglos, el estudio formal de sus propiedades solo comenzó en 1928. En su forma más simple, la aromaterapia es el uso de aceites esenciales de plantas con fines terapéuticos. Normalmente se emplean para aliviar el estrés de una persona y una variedad de condiciones relacionadas con el estrés. También se utilizan para promover el bienestar general de un individuo y para vigorizar el cuerpo y la psique. La aromaterapia funciona induciendo las células nerviosas olfativas con aceites aromáticos, que luego transmiten el mensaje al sistema límbico en el cerebro. El sistema límbico es la parte del cerebro que se encarga de controlar la memoria y las emociones. La aromaterapia se ocupa del funcionamiento de los aspectos físicos y emocionales de la persona bajo tratamiento. Físicamente, la aromaterapia ayuda a aliviar condiciones específicas a través de la estimulación del sistema nervioso, inmunológico y circulatorio. En las emociones, sin embargo, pueden evocar recuerdos agradables y estados de ánimo elevados. Aunque la comunidad médica no está de acuerdo sobre si la aromaterapia en sí misma es fundamental para curar varias afecciones médicas, la idea de la recuperación a través de la aromaterapia es ampliamente aceptada. Los aceites esenciales se derivan de la destilación de los elementos de una planta como las hojas, raíces, flores, tallos y corteza. Contienen la verdadera esencia de las plantas de las que provienen originalmente en alta concentración. Aunque se denomina aceite, los aceites esenciales normalmente no tienen las propiedades reales del aceite. Algunos aceites esenciales son amarillos como el de la hierba de limón y la naranja y muchos son claros. Estos aceites se utilizan en una variedad de métodos, a través de la inhalación, agregándolos en el agua del baño y mediante la aplicación del aceite diluido en el cuerpo. El uso de aceite en aromaterapia solo está restringido a aquellos con cualidades no adulteradas. Solo los aceites esenciales más puros tienen valores terapéuticos. La siguiente es una lista de los aceites esenciales más comunes utilizados en aromaterapia. Algunos de los cuales se utilizan como aceites portadores, también conocidos como aceites vegetales o aceites base. Almendra, dulce. El hueso del albaricoque. Palta. Borraja. Mantequilla de cocoa. Onagra. Semilla de uva. Avellana. Jojoba. Cocuy. Nuez de macadamia. Aceituna. Maní. Pacana. Rosa mosqueta. Sésamo. Manteca de karité. Girasol. A continuación se enumeran los aceites esenciales que no son recomendables para usar en aromaterapia, especialmente si no están supervisados por un profesional de la aromaterapia. Ajoban. Almendra amarga. Árnica. Abedul, dulce. Hoja de boldo. Escoba, español. Cálamo. Alcanfor. Lengua de venado. Ajo. Rábano picante. Jaborandí. Meliloto. Artemisa. Mostaza. Cebolla. Poleo. Calle. Sasafrás. Tuja. Gaulteria. Semilla de gusano. Ajenjo. Los aromaterapeutas ponen en práctica el funcionamiento de la aromaterapia en una variedad de entornos de trabajo que incluyen: práctica privada, práctica de visita móvil, clínicas de salud natural, clínicas de terapia de belleza, clubes de salud, hospitales, hospicios y hogares de ancianos. A pesar de la falta de investigación formal sobre la aromaterapia, los terapeutas y los médicos europeos a menudo prescriben ciertos aceites aromáticos para una variedad de dolencias que incluyen resfriados y gripe, insomnio, sinusitis, migrañas, problemas digestivos y dolores musculares. Sin embargo, debe entenderse que los aceites aromáticos nunca deben tomarse por vía oral y primero deben probarse para determinar el grado de sensibilidad de la piel a algunos aceites.